Bueno, muy buenos días tengan todos y bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de Webinar Guide. El día de hoy tendremos nuestro webinar Transformación Digital desde la perspectiva del ser humano. Nuestro expositor es Carmelo Durán. Él es ingeniero en sistemas, cuenta con un posgrado en ingeniería en negocios, 4 maestrías, una entre ellas la maestría de transformación digital e industria. Actualmente es el subdirector ejecutivo de esta comisión presidencial. Es un fiel creyente que la transformación es primero humana y luego digital. Muy buen día, Inge. Voy a comentar un Totalmente. poco de la dinámica. Para el día de hoy se espera que sea participativa durante la exposición. Es decir, si van surgiendo dudas o preguntas, favor siéntanse en la confianza de levantar la mano para que nosotros les habilitemos el micrófono. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor levanten la mano y les cedo la palabra, Inge. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este miércoles de webinar. Lo que les voy a compartir, pues, es fruto de experiencia, de lecturas, de aprendizajes y de compartir con otras personas, lo cual no significa tampoco que sea la verdad absoluta. Por eso me encantaría de que si alguien no está de acuerdo, me lo pueda comentar, dar sus puntos de vista. Total, estas actividades son para que todos aprendamos. Eh, Voy a pedirles también que sea muy participativo en la medida de que ustedes den la opción y vamos a empezar entonces. Antes del primer slide, quisiera hacerles una pregunta. Me gustaría escuchar sus definiciones o qué entienden ustedes por lo que es transformación digital. Si tienen alguien que opinar, me gustaría escucharlos, por favor. ¿No hay participación, Andrea? No, vienen un poco tímidos, Inge. Ah, bueno, vamos a ver cómo los desinhibimos ahí entonces. Bueno, entonces, para empezar, creo de que actualmente la transformación digital es uno de los términos de moda. Los escucho en la radio, en la televisión, en la iniciativa privada, en gobierno, en academia, local, nacional e internacionalmente. Pero, ¿qué es transformación digital? Y antes de entrar a lo que es una definición de transformación digital, voy a compartirles una idea que yo tengo. Inge, Creo que, solo, bueno, perdón, lo interrumpo. Antonieta nos dice, transformación digital es la adaptación que sufrimos en actividades que antes solo se realizaban por cualquier vía, menos utilizando la tecnología. No tengo cámara ni micrófono. Con gusto le, se la, se lo habilito. Vamos ¿sí? a habilitarle el micrófono. ¿Ahora? ¿Sí, Antonieta? Ya puede habilitar su micrófono. ¿Aló, Antonieta? Ah, dice que no tiene micrófono acá, Ah, perdón. ok, de acuerdo. Ok. Eh, entonces, ella comentó que la transformación digital es la adaptación que sufrimos en actividades que antes solo se realizaban por cualquier vía y menos utilizando la tecnología. Buenísimo. Solo para ver si entendí, puso Antonieta, dijo la palabra adaptación, ¿verdad? Correcto. Ok, excelente, buenísimo, gracias Antonieta. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, he notado que principalmente del término transformación digital se le pone más énfasis en la palabra digital. Se habla mucho de Internet de las cosas, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de blockchain. Hoy en día de la inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT, etcétera. Entonces, tengo la impresión por el medio que me desenvuelvo que se le pone más énfasis en la palabra digital. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo he percibido. Cuando realmente en el término transformación digital
lo que define el éxito o fracaso es transformación. Un poco lo que decía Antonieta en su comentario es la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a hacer cosas diferentes? Y hoy día la parte difícil y el por cual una transformación digital es éxito o fracaso es que requiere de visión, requiere de estrategia, requiere de capacidades, de liderazgo, de cultura, organizaciones, procesos. Entonces, si no tenemos esas competencias de visión, estrategia, capacidades, liderazgo, cultura, organizaciones, procesos, o creemos que las tenemos, eso es el factor que define si la transformación va a ser exitosa o no va a ser exitosa. No necesariamente es factor presupuesto. El factor presupuesto se me viene a la mente ahorita un proyecto que hubo en CNN, en la cadena internacional de noticias, que tenían todo el dinero del mundo, pero fracasó por no tener estas condiciones. Y aparte de los ejemplos clásicos de Blockbuster, etcétera. Entonces, eso es lo que he percibido yo. Y entonces, en muchas organizaciones es cuando dicen hay que tener dinero para programas, computadoras, para nube, de plano. O sea que sí hay que tener presupuesto. No se nos puede ir que no haya presupuesto para inversión en tecnologías. No sé si a ustedes les ha pasado en sus entidades, pero es algo así de que hay que tener presupuesto. No se nos va a olvidar ponerlo en el presupuesto. Comprar computadoras, comprar software, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa si les decimos es mandatorio asignar presupuesto para las inversiones en empleados y directivos? Cuando decimos las personas tienen que conocer, tienen que capacitarse, tienen que tener nuevas competencias, ahí ya no mucho se pone. Entonces, no, que lean un libro, no, eso no es necesario que aprendan, no, que ahí en el camino aprenden, ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, nos ponemos mucho énfasis en lo tangible y a veces descuidamos lo de los directivos y empleados. Reitero lo que dije al inicio, lo que yo estoy diciendo acá no es la verdad absoluta, es lo que yo he aprendido, lo que yo he visto. No voy a generalizar que todas las empresas son así, que todas las entidades son así, no lo voy a hacer. Generalmente eso es lo que yo escucho. Si están de acuerdo o no de acuerdo, me encantaría poderlos escuchar también. Entonces, pregunto, ¿es digitalizar igual que transformarse digitalmente? Dejo ahí un espacio de tiempo, Andrea, para si hay alguna respuesta. ¿Es Muy bien. digitalizar igual que transformarse digitalmente? Aquí tenemos, Antonieta nos dice, no, son procesos completamente diferentes, ingeniero. O mejor dicho, Excelente. conceptos diferentes. Perfecto, buenísimo. Entonces, concuerdo con Antonieta en que desde mi punto de vista, digitalizar es implementar herramientas tecnológicas. Desde que pongamos un RP, pongamos un CRM, escaneemos, etcétera. En cambio, transformarse digitalmente es trabajar de manera distinta. Que recuerdo que un poco era la definición que nos había compartido Antonieta al inicio. Entonces, digitalizar no es igual que transformarnos digitalmente. Otra pregunta. ¿Puede una herramienta tecnológica cambiar por sí sola a una organización? Me refiero a cambiarla culturalmente, etcétera. ¿Puede una herramienta tecnológica cambiar por sí sola a una organización? ¿Sí o no? Yo puedo contestar, no. Por Una supuesto herramienta tecnológica, no. que no. No, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Igual me avisa de tiempo, Andrea, para no pasarme más. Muy La bien. idea que tengo es exponer más o menos unos 35, 40 minutos
E idealmente, y espero pudieran haber preguntas para generar ahí un aprendizaje común entre todos. Aquí nos dicen, no, es un proceso que conlleva una serie de implementaciones y conocer cómo se adapta a nuestra organización. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir por acá? Aquí tenemos también otro comentario. Gerardo Santelis nos dice, sí, sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Qué sí se puede? ¿Ir al mundial o qué? ¿Cuál que es No, que sí no, se no, puede? sí se puede la pregunta anterior. Sí se puede que una herramienta transforme de fondo. Ah, ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que les quiero compartir es que las herramientas por sí solas no cambian a una organización. Son menos diferenciales hoy día. Podemos, por ejemplo, ahora todas las entidades, todas las organizaciones tienen acceso a ChatGPT, por ejemplo. Todas las empresas tienen acceso a, ¿qué les podría decir yo? A un ERP. Son herramientas, como pongo al siguiente bullet, todos son commodities y todos tenemos acceso a ellas. Entonces, lo que creemos o lo que yo quiero compartirles, y por eso la razón del título de la presentación de hoy, es que a las organizaciones las cambian las personas que trabajan en ellas. ¿Por qué Amazon logró ser la tienda al por menor en Internet mejor que, por ejemplo, Barnes Noble? Los dos tenían acceso a Internet, los dos tenían acceso a plataformas de comercio electrónico, pero ¿qué fue lo que Amazon hizo la diferencia? Según la literatura y autores que sí saben, eh, la diferencia fue la visión que tenía Jeff Bezos. Jeff Bezos tenía claro desde un inicio lo que ellos querían hacer. Sin embargo, los que decían Barnes Noble, por ejemplo, que era otra librería fuerte físicamente en Estados Unidos, decían, no, eso el Internet no va a tener resultado, no, eso para nuestros clientes no lo van a utilizar. Y ahí están los resultados. Podríamos hablar también de ejemplos clásicos como Netflix. Netflix, dice la bibliografía, que fueron a hablar con Blockbuster para a ver si ellos los compraban. Es decir, si Blockbuster compraba a Netflix. Y Netflix, pues, no fue comprada por Blockbuster. Ya todos sabemos la historia en dónde está Blockbuster ahora y en dónde está Netflix hoy en día. Entonces, vuelvo a reiterar, no es que yo tenga la verdad absoluta, es lo que la experiencia me ha enseñado, pero a las organizaciones no las cambian las herramientas digitales, las cambian las personas que trabajamos en las organizaciones. Es por eso que hoy quiero dar el énfasis de la transformación digital desde el punto de vista humano. Entonces, pregunto, ¿ya van viendo por qué se da más énfasis a lo digital que a la transformación? Es una pregunta que hago a los que nos acompañan. ¿Estoy logrando transmitir por qué es que se da más énfasis a lo digital que a la transformación? Lo que les propongo como respuesta es que transformarnos como personas es mucho más difícil y complicado que implementar herramientas tecnológicas. Creo que todos hemos cambiado. De hecho, genéticamente así es. Nuestras células del cuerpo se generan cada 7 años. Cada 7 años tenemos nuevo equipo de células en nuestro cuerpo. Eh, entonces, querramos o no querramos, estamos cambiando, pero es un factor muy importante, y se los puedo decir yo por experiencia propia. En relaciones es complicado la interacción entre dos personas que no quieren cambiar y se imaginan ya en una organización
Y cuando hablo de organización me refiero a organización pública, privada, academia, etcétera, que tiene más de una persona. Hay veces, si se escucha coloquialmente, por lo menos acá en Guatemala, yo solo me voy ¿por qué se parquea aquel donde no puede? Pero yo sí me puedo parquear ahí porque soy yo y solo un ratito me voy a bajar, que me comprendan todos los demás. Entonces, creo que en el término de transformación digital se pone énfasis en lo digital porque es lo bonito, es lo emocionante, es lo de moda, digamos, en aspecto de tecnologías. Y dejamos de un lado la palabra transformación porque no, que se transforme el otro, que cambie el otro, yo estoy bien. Eh, los demás están equivocados, yo soy el que estoy bien. Entonces, por ahí voy con el tema de la presentación. ¿Cuál es la forma menos frecuente de abordar la transformación digital? Primero, tener visión. Segundo, tener definidas las estrategias. Priorizar la gestión del cambio en la organización, la gestión del cambio de las personas, los procesos y, por último, los sistemas. Esa es la forma menos frecuente de abordar la transformación digital. Eh, He visto, y yo con la experiencia que tengo de varios años, lo he hecho también antes, en mis inicios de carrera, cuando, eh, como dicen, cuando uno tiene un martillo le ve cara de clavo a todo. Entonces creía de que las herramientas iban a solucionar los problemas sin enfocarnos en lo que era la visión, las estrategias y la priorización, con muchos aspectos de fracaso, por supuesto. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar una transformación digital en donde estemos, es importante tomar en consideración las capacidades de cada una de las personas que colaboran en la empresa. Son temas generalmente nuevos. Inteligencia artificial, IoT, eh, blockchain, por ejemplo. Hay que trabajar también con lo que es la gestión del cambio de las personas. ¿Por qué motivarlas a que cambien? Yo estoy convencidísimo, y eso no es de transformación digital. Antes, una persona de bodega, por ejemplo, podía echar a la borda toda la implementación de un ERP, el control de inventarios, solo porque no lo quería manejar bien. Entonces, las personas tenemos que estar convencidas del cambio. Eh, Todos hablamos, bueno, no todos, pero se menciona mucho del mundo VUCA, que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero solo se menciona teóricamente, pero no lo logramos manejar en la realidad. Otro aspecto también es la cultura organizacional. La palabra que he escuchado desde siempre, en que he estado en el tema este de tecnologías, es, es que así se ha hecho siempre. Eso es el mantra de las personas que no quieren cambiar. Es que así se ha hecho siempre. Porque si ha funcionado bien durante 15 años, lo vamos a cambiar? ¿Por qué si yo tengo la experiencia de 25 años y siempre se ha hecho así, por qué lo vamos a cambiar? Y hablo a todo nivel. Hablo desde un gerente de empresa hasta una persona de manejo de bodega. El mantra, el cambio de la cultura organizacional es sumamente complicado. Ese es, como les repito, el mantra que yo he escuchado. Y en los apenas 3 años y medio que tengo en gobierno, el otro mantra que he escuchado es: la ley lo impide. La ley lo impide, la ley lo impide y la ley lo impide, que es el sinónimo a siempre lo hemos hecho así y no se puede hacer. Entonces, el tema de la transformación digital no solamente es de tecnologías, es del factor humano. Si no tomamos en consideración el factor humano, podemos implementar tecnologías, pero va a ser un resultado satisfactorio a corto plazo y no a largo plazo. Mi opinión, y voy a ser reiterativo durante todo el webinar, André, es mi opinión, no es que sea la verdad y no es que sea todo así,
Mi opinión es que cuando se va a iniciar un proceso de transformación digital, lo importante no son las herramientas. Por supuesto que juegan un factor importante. Por supuesto, no quiero decir que se tome todo el factor humano y se dejen las tecnologías por un lado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hay que darle tanta importancia o más a las personas que a la tecnología. La tecnología, por supuesto, es fundamental para implementar IoT, por ejemplo. Eh, una experiencia que yo tuve es de que implementando una herramienta de Internet de las cosas para mejorar la eficiencia de producción en unas líneas, en una fábrica, eh, me- los resultados o las métricas como los que quisieran hacer muy eh, project managers, por ejemplo, las métricas de los resultados fueron muy buenas, pero como me dijo el gerente de planta apartándome de toda la sala de reuniones, decía, mira Carmelo, el software es muy bueno, nos va a ayudar, pero no me parece porque nos van a controlar más. Entonces, el factor de cambio es importantísimo. Yo transmití mal y no logré transmitir el objetivo de la herramienta, que era hacer a la fábrica más productiva, más eficiente. Pero una persona, en este caso el gerente de planta, decía, no la voy a implementar porque me van a controlar más. Entonces, es importante, como pongo en el siguiente bullet, que si le ponemos solo la atención a las herramientas y no a las personas, hay que poner la atención a las personas porque todos tenemos miedos, todos tenemos cegueras y todos tenemos fobias. Y ahí, de acuerdo a los que sí saben de psicología y neurociencia, sí me atrevo a utilizar todos, porque todos tenemos miedos, muchas veces ocultos o como dirían los de neurociencia, de manera inconsciente. Hasta que lo sacamos de manera consciente, que espero que todos lo logremos, vamos a identificar los miedos y poderlos solucionar. Pero todos tenemos miedo. Eh, Ahí sí utilizo para todos. Entonces, si la transformación digital es trabajar con tecnologías, pero principalmente con personas, requiere que nosotros, que somos los que estamos promoviendo la transformación digital en las organizaciones, tengamos capacidades diferentes. Entonces, tener esas capacidades diferentes, pregunto nuevamente, ¿ya vieron? Ahora, antes quizás se habían esperado a transmitir, pero ahora ya vieron por qué se da más énfasis a lo digital que a lo de la transformación. Logran percibir por qué se le da más énfasis a lo digital, o sea, a las herramientas que a la transformación. ¿No hay respuestas, André? No, por el momento no, ingeniero. Pero yo lo que puedo aportar un poco, ¿verdad? Yo le quería comentar en lo anterior que sí, yo estoy de acuerdo en que lo que hacen lo que es la tecnología, la transformación digital, viene a facilitar el día a día de cada uno. Entonces, si uno no tiene el conocimiento, la, las herramientas no van a trabajar por sí solos. Entonces, nosotros tenemos que guiarlos. Sí, es cierto, nos facilitan en el trabajo, pero siempre tenemos que estar ahí como supervisando tener el control. Excelente, gracias, Andrea. Entonces, con la pregunta que les formulo, ¿ya vieron por qué se da más énfasis a lo digital que a la transformación? Sí, Y aquí Antonieta nos dice, la tecnología es una herramienta que puede aportar a nuestro desempeño, sea más eficiente, pero es necesario saber el uso y no abusar. exactamente, así es. Edwin Portillo levanta la mano, le vamos a habilitar. Puede hablar Edwin. Puedes hablar. Buenos días, ingeniero. Comparto con usted, ingeniero, de que en cuanto a la transformación digital,
Creo que el primer punto debe ser la organización en sí, el recurso humano. La tecnología yo lo veo como las herramientas, los elementos que necesita la organización para esa transformación digital. Lo que sí debemos tener claro es de que son indispensables uno del otro, porque hay Sí, organizaciones que quieren entrar al proceso de transformación digital, pero se así ven es, limitados en cuanto a recursos, en cuanto a tema de capacitaciones. Pero ahí correcto. comparto con usted que el principal punto es el recurso humano, o sea, querer entrar a esa transformación digital que hoy en día a las organizaciones que toman esa decisión las posiciona o les da un mejor posicionamiento, o sea, en lo que son temas de ventas o en lo que son temas de servicios a la población. Muchas gracias, Edwin. Entonces, un poco para la respuesta de por qué se da más énfasis a lo digital que a la transformación, voy a regresar al slide anterior, y es que imagínense que nosotros como personas, para hacer transformación digital, tenemos que enfrentar a nuestros miedos. Está complicado, ¿no? Entonces, si dicen transformación digital y un miedo clásico es voy a perder el trabajo, ay, entonces, por más tecnologías o herramientas que yo ponga, si las personas tenemos miedos y no los queremos enfrentar principalmente, es por eso que desde mi punto de vista, que le ponemos más énfasis a lo digital, porque es más fácil para los que son ingenieros de sistemas, es más, como decimos en Guatemala, más chilero, más bonito implementar algo nuevo que transformarnos como personas, que transformarnos de que vamos a hacer cosas distintas, transformarnos que vamos a dejar el poder de hacer algo, o transformarnos que vamos a cambiar de dejar de hacer las cosas como lo hacíamos hace 20 años, por ejemplo. Entonces, eh, creo de que nos da susto trabajar el aspecto de transformación porque tenemos que tener liderazgo. Quizás no lo tenemos y creemos tenerlo. Quizás, bueno, no, quizás necesitamos visión y no la podemos generar. Necesitamos estrategia y no somos estrategas. Necesitamos priorizar y no somos buenos para priorizar. Y tenemos que hacer una cultura organizacional y una gestión del cambio. Y dicen, ah, qué aburrido trabajar con personas, ¿cómo va a ser que tengan que cambiar, que yo voy a tener que guiar a estas personas, que yo voy a tener que tener un liderazgo para hacerlo? Entonces tenemos que tener nuevas competencias y eso es quizás lo que nos da un poco más de miedo a la hora de transformación y por eso hablamos más de digital que de transformarnos. Es decir, lo más fácil, o sea, menos complicado, porque no quiero decir que implementar un blockchain o implementar realidad aumentada, un IoT es plug and play, no lo es, pero es menos complicado. Entonces, es decir, que lo más fácil, lo menos complicado es lo digital, las herramientas, y lo más difícil, o sea, más complicado es la transformación de personas. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Es lo que la experiencia me ha enseñado y lo que vivo día a día en la vida real. Entonces, solo volviendo a repetir, las condiciones necesarias para una... Sí, por favor, Perdón, Andrea. tenemos levantada la mano de Gerardo Santelis, por favor. Adelante, Gerardo, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Yo quería tal vez marcar una diferencia o saber si es diferente o no. Ok, En muchas oportunidades, en el tema de la implementación de los sistemas, cuando nos toca estar en el campo de batalla para la misma, nos toca de alguna manera llegar a generar la funcionalidad de aplicaciones o sistemas que se tomó la decisión de implementarse en la alta gerencia sin dimensionar los aspectos técnicos, ¿verdad? así es. Pero hay cambios de transformación que son fundamentales y yo quisiera poner, por ejemplo, lo que sucedió en Guatemala con el tema de los antecedentes policíacos. De un día al otro se generó el servicio para hacerlo de forma digital
Y hoy día podríamos estar contando unos 3.5 millones de antecedentes penales, policíacos que se han generado en forma digital o en línea, donde no tuvimos la oportunidad de capacitar los 3.5 millones de usuarios. Claro, Entonces, cuando yo puse que sí se puede, que una herramienta puede cambiar la forma de hacer las cosas a nivel de país, a nivel de institución, lo veo de esa manera, ¿verdad? La sistematización y la automatización, lo que cambia es la forma de hacer las cosas y en el interés corporativo de incrementar la producción y optimizar los recursos. claro, Entonces, ahí es donde se ve la parte de empresarialidad y el Estado, pues también son empresas públicas, ¿verdad? Debieran de tener beneficios y utilidades al final de sus ejercicios que nos permitan de alguna manera saber si estamos con números positivos o con números negativos, ¿verdad? El asunto es que las normas donde se regula la gratuidad de muchos servicios, pues no los registran o no los monetizan, pero sí los registran, pero son valores que en algún momento nos pudieran permitir conocer si estamos en números verdes o en números rojos a nivel de la producción, ¿verdad? claro. Entonces, yo lo que quería compartir, ingeniero, con todo respeto, es que eh, cuando hablamos de la tecnología digital y la relación que ésta tiene con la producción empresarial, es que lo digital se enmarca en los dedos, ¿verdad? En lo relativo a las extremidades del ser humano. Y cuando hablamos de lo digital en relación a la tecnología, hablamos de la informática y de la forma de hacer las cosas. O sea, hay, en ese sentido, creo yo que existía una tecnología aceptable y funcional de la forma en que la cultura maya desarrolló las pirámides que todavía siguen erguidas en el lado de Petén, en el norte de Guatemala y en el sur de México. Y esa era su tecnología de hacerlo, ¿verdad? Entonces se tuvieron que adaptar, tuvieron que cambiar, tuvieron que transformar. Y de ahí viene toda la parte donde el ser humano tiene esa característica de la adaptación, más que de la cultura de la adaptación. Hoy veo a todo el mundo con un teléfono celular, cosa que hace 30 años no era posible. Y un niño ni siquiera se va a imaginar que no existían hace 30 años, ¿verdad? Entonces, Claro. yo coincido con muchos puntos que se están abordando, pero quería aportar eso de que sí, a veces la forma en la que nos llega la instrucción de cómo hacer ahora las cosas, los procesos, sí, viene tomado de una decisión de la alta gerencia y donde con liderazgo o sin liderazgo la gente se monta al barco, ¿verdad? Porque el ser humano tiene esa característica de adaptación que es sumamente importante considerarla dentro de los aspectos eh, neurociencia, neuromarketing, trabajo en equipo y toda la parte que tenemos que considerar al momento de implementar o desarrollar los proyectos. Y que solo eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ahí Gracias. lo que sí a priori lo que se me ocurre es que los mayas no se adaptaron, vamos, porque desaparecieron. Y la otra cuestión con lo de los antecedentes penales sí lo veo como una transformación digital. Fueron hechas con tecnologías que fueron las que se compusieron para poder llevar a cabo ese resultado. Entonces sí es un caso de éxito, podríamos decirlo, de lo que es la transformación digital total. O sea, se enfocaron en el usuario, cabalmente como vos lo decías. Aquí no nos tocó ir a hacer filas para ir a sacar los antecedentes penales. Yo me recuerdo en la Sexta Avenida A, creo yo, de aquí de la zona 9, bajo condiciones climáticas diferentes, ¿no? Entonces, y eso es cabalmente bajo el aspecto, la transformación desde el aspecto humano, es enfocarse en el cliente totalmente, totalmente. Gracias, Gerardo. Entonces, acá, ¿algo más, Andrea? Levantaba la mano a Erwin. Sí, por favor. Como un aporte a este tema, considero que también la transformación digital o el uso de la tecnología, en la medida que sea una necesidad, va a facilitar.
Y yo pongo un ejemplo con el que traen ahorita, ¿verdad? Conozco unas personas que tienen familiares en los Estados Unidos y ya son mayores de edad, ¿verdad? Pero de cómo surge la necesidad, ¿verdad? De ver a los hijos, porque llevan no sé cuántos años de no verlos, ¿verdad? Y hoy el WhatsApp, una videollamada, pero el miedo al teléfono, ¿verdad? Hoy en día la veo, ella es la que llama, ¿verdad? Y por el otro lado hay una persona, son de la misma edad, pero es ese temor. Pero ¿qué fue lo que inspiró a esta persona que le dio satisfacción a una necesidad que ella quería comunicarse o ver a sus hijos? Lo mismo sucede en las organizaciones, en la medida que este uso de la tecnología me satisface una necesidad que yo tengo, la voy a adoptar y voy a buscar la forma de capacitarme o cómo poder sacarle el mejor provecho. Gracias. Así es, sí, gracias, Edwin. Gracias. ¿Alguien más, Andrea? ¿Andrea? Ahorita no, ingeniero, ya no tenemos más preguntas. Muy bien. Entonces, acá pongo no como una definición formal, que es visión, que es saber hacia dónde queremos llegar. Estrategia es definir cómo se cumplirán los objetivos de la visión. Priorizar, pues seleccionar los temas que importan más. Liderazgo, crear un entorno para pensar de manera más innovadora, mayor colaboración entre las áreas de tal manera de cumplir con la visión definida. Madurez digital es alinear equipos, la cultura, organización, tareas para trabajar de manera más efectiva. Capacidades de formación, flexibilidad en la apertura al cambio, mantener un aprendizaje continuo y la cultura, crear entornos mucho más participativos en donde altos directivos como mandos intermedios y empleados en general se sienta que se les tiene en cuenta a la hora de transformar digitalmente a una organización. Esto lo pongo, no son definiciones formales, solo es para poder poner un poco más de explicación a los conceptos que considero son necesarios para tener una transformación digital exitosa. Visión, estrategia, priorizar, liderazgo, madurez digital, capacidades y formación, cultura. Y entonces, con la experiencia que yo he tenido, es que el mayor enemigo de la transformación digital es la inercia, la resistencia al cambio en la organización. Eso es lo que yo he podido, si me dicen en pocas palabras, ¿qué es el factor complicado para hacer una transformación digital? Es la transformación que las personas no queremos cambiar. Creemos que estamos bien, que el que tiene que cambiar es el vecino, nosotros estamos bien. Entonces, crear ese cambio en la organización, el poder trabajar en equipo, el tener un liderazgo, el de tener una visión hacia dónde quiero ir. Acá en la comisión, pues ya conocen siempre mi punto de vista. Para las personas que están externas, se los comparto. Es un aspecto, como decía Gerardo, que sí se puede. Sí se puede tener una transformación digital exitosa al nivel más alto como de país y no digamos como de organizaciones. Y pongo los ejemplos clásicos que pido disculpas a los integrantes de la GAE que lo van a volver a escuchar. En los años 50, Guatemala estaba como país mejor que Corea del Sur. En los años 50 del siglo pasado. Guatemala está en muchos aspectos mucho mejor que Corea del Sur. Ahora les pregunto, ¿cómo está Corea del Sur en el 2023 en relación a Guatemala? Te los dejo ahí para su propia respuesta. Otro ejemplo, en los años 80, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que están en condiciones ambientales mucho más complicadas o geográficas, podríamos decir, desierto, falta de agua, etcétera, se decidió hacerlo y lo hizo. Y el ejemplo más reciente, en los 90, a partir del año 91,
que Estonia dejó de estar ocupada bajo la Unión Soviética es que en 30 años son uno de los países insignia como exitosos en términos de gobierno digital. Tienen casi el 100% de todos los trámites realizados en línea. Solo son 3 los que no pueden hacerse y de los cuales estoy enterado que ya 2 de ellos están trabajando para poderlos hacer digitalmente. Entonces, ¿qué fue el factor que permitieron que Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos y Estonia lo lograran cumplir? Es que tenían una visión definida al más alto nivel y principalmente sostenida durante el transcurso de los años. El caso más reciente, que es de Estonia, el presidente era artista, si no me recuerdo, si no estoy mal, era escritor o hacía teatro, o sea, tenía habilidades diferentes a lo que comúnmente se espera de un presidente. Él decía que las escuelas deberían de tener internet, que deberían de haber muchos museos, y no fue un cambio fácil. Tuvo muchas oposiciones. Sin embargo, la visión se mantuvo. Entonces, eso es como terminaría, Andrea, no sé cómo estoy de tiempo, para que tomemos en cuenta el factor humano en la transformación. Y si queremos que los demás cambien, preguntémonos a uno mismo si estoy cambiando o no. Gracias. Gracias Gracias, por la Inge. invitación. Tenemos solo otro comentario de Antonieta. Para algunos la adaptación es más complicada que otros, pero al final se logra. Son casos muy contados los que se logran adaptar. Lo que no logran adaptarse era. Es Perdón, decir, los que no lo... los que no se lograron adaptar, como que ya no existen. Ok. Sí. Ahí el aspecto realmente como uno de los factores importantes para una transformación exitosa, que era lo de las capacidades. Todos tenemos, ahí sí le diría nuevamente a todos, si queremos mantener una vigencia profesional, debemos de tener una actualización en las capacidades. Pues hoy se dice del aprendizaje de por vida. Yo creo que es cierto. Hoy todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo porque el mundo cambia rápidamente. Ya lo decía, según recuerdo, era Edwin, de lo de los teléfonos, por ejemplo. Personas adultas que tienen miedo de poder estar manejando un teléfono. Leí la historia reciente de que en España una persona diseñó teléfonos para personas de edades avanzadas eh, para poder facilitarles el uso. Entonces, eh, lo que yo he visto es que el principal miedo es, voy a perder el trabajo. Ya no voy a seguir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde va a pagar la casa? Los colegios de los niños, etcétera, etcétera. Eso genera pánico y el pánico y el miedo a veces nos paraliza. Y mejor una resistencia pasiva es la mejor arma que se tiene para esos casos. Pero es importante y por eso en los primeros slides, cuando yo ponía, es mandatorio tener presupuesto para las personas, los directivos y los empleados. Y hay signo de interrogación porque no siempre lo he visto así. Sí tengamos presupuesto para el equipo, hardware, software, etcétera. Pero cuando hablamos de capacitación, y mucho de la capacitación es iniciativa propia. Yo no esperaría que las empresas o las organizaciones tengan que financiar toda la capacitación. Es iniciativa de uno. Y hay oportunidades y se logran. De eso sí estoy segurísimo que sí se puede, como decía Gerardo. Muchas gracias, ingeniero. Todavía tenemos 10 minutitos, entonces yo quisiera un poquito que nos abordara cómo mira usted este gran desafío que es tanto para la administración pública como privada, el cambio de mentalidad para las personas
referente a la transformación, más que nada con todo lo que ahorita se está viviendo al modernizar el Estado. Claro. Mire, le podría decir, mi mamá tenía un refrán popular que decía el mal de muchos consuelo de tontos. Y les voy a compartir una realidad. Los problemas que tenemos en Guatemala en relación a lo que es transformación digital son iguales a los que ha tenido Estonia, Corea del Sur, Uruguay, Colombia, México, Canadá. Son los mismos problemas, son los mismos problemas. Los Emiratos Árabes Unidos, todos tienen el mismo problema. Recientemente tuve la oportunidad de participar en un panel internacional y la persona que me antecedió en la presentación era, si no le hubiera dicho del país, o sea, esa persona es de Guatemala porque tienen los mismos problemas. Entonces, no porque todos tenemos el mismo problema, pues entonces esa ya es excusa, ¿no? Por supuesto que no. Pero, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Reitero lo que compartí aquí en la presentación, tengamos una visión compartida. Creo que a muchas personas nos cuesta ponernos de acuerdo. Y si está oyéndome ahorita una persona en particular, pues dirá que totalmente de acuerdo. Con Carmelo es difícil ponerse de acuerdo, pero es importantísimo que veamos el bien común, no veamos el bien particular. Veamos a largo plazo, por eso es la estrategia. Veamos a largo plazo y no lo veamos a corto plazo. No veamos como ha sucedido en gobiernos, que fue la pregunta que usted me hizo, Andrea, de que entra un nuevo gobierno, y con el nuevo gobierno viene el Mesías o el elegido o el Neo de Matrix, que es el que trae toda la verdad, y todos los que le antecedieron eran fariseos, mentirosos, que no sabían nada. Entonces, borrón y cuenta nueva. Esas cuestiones de ponernos de acuerdo, ver el bien común, es fundamental, porque mientras nosotros en Guatemala no nos estemos poniendo de acuerdo, le puedo decir, estuve recientemente en El Salvador. El Salvador se ha puesto de acuerdo en hecho un montón de cuestiones. Hablo en el término de transformación digital, no me voy a poner a hablar de otros temas fuera del área. Han logrado hacer cosas que ni me había enterado y me lo mostraron y estaban buenísimas. Costa Rica está haciendo cosas interesantes. Colombia está súper bien. Uruguay, no digamos, es caso de éxito en Latinoamérica. Entonces, mientras nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo, los demás se están poniéndose de acuerdo y avanzando muchísimo más. Entonces, la diferencia o el gap, que le llaman, se está haciendo cada vez más grande. Eh, y, y yo, pues, como suelo caer mal y utilizo el fútbol soccer como ejemplo, miremos el caso de la selección de Guatemala, pues. Muy buenos en Guatemala, buenísimos. Se- so- Messi no es nada al lado de ellos, acá en Guatemala. Salen a Panamá y ya perdieron, pues. Perdieron con Belice les cuesta, que es un país que no es tan futbolero. Entonces, no nos creamos que estamos bien. No nos autoengañemos que estamos bien. Tenemos muchas cosas que hacer, y eso no está malo. Eso significa que hay muchas oportunidades. Pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos y tengamos una visión compartida. Que si la tiene Juan, Pedro o María, eso no es relevante. Lo importante es que la visión de Guatemala. Gracias, Inge. Sí, yo también aporto de que cada persona tiene que seguir capacitándose con este tema, porque no es como aquí se estancó. Simplemente lo que hoy tenemos no va a ser lo que va a ser mañana y mucho menos dentro de un año, 10 años. Entonces tenemos que seguir capacitándonos, estudiando, porque
Hace 10 años no teníamos los celulares que tenemos, no teníamos las cámaras que tenemos, las computadoras, los sistemas. Entonces, estamos en el momento en el que se está modernizando el Estado, en el que se está aportando tanto. Gracias a eso ya tenemos la normativa, ¿verdad? Para que todos los servicios de gobierno estén en línea. Entonces, creería bastante que esto es un paso gigantesco a lo que ya se tenía. Entonces, hay muchos cambios, hay muchas mentalidades que aún pueden que estén renuentes, porque sí, puede que tengan y sufran del miedo que usted nos comentó, pero todo cambio es para positivo porque tenemos que ver si, si un ejemplo, se pierde el trabajo, como usted dice, habrá otra oportunidad. Entonces, la experiencia adquirida que tenemos puede sumarle a otro proyecto, a otra institución, a otra empresa, ¿verdad? Entonces, no podemos estancarnos y decir lo que sé es la ley. No, todo es una mejora continua. Sí, y todo, por ejemplo, bueno, quizás yo no soy el mejor ejemplo porque ya llevo varios años fuera de la U, pero muchas de las cosas que aprendí en la U ya no me sirven, ya no es aplicable. Y un poco a la pregunta que usted me hizo anteriormente, Andrea, y nuevamente, perdón si utilizo el fútbol soccer, pero como les digo, no me gusta y además no damos resultados ahí. Seguimos alegrándonos que el Pin Plata le metió un gol a Brasil en 1990 y algo a usted. O sea, después de 20 o 25 años, seguimos alegrándonos de que Pin Plata metió un gol a Brasil. Y no sé si era partido de oficial o de amistoso, ¿no? O clasificatorio, no sé. No sé. Pero todavía escucho a gente, es que le empatamos o le ganamos a Brasil. Y Pin Plata, el Messi de Guatemala, porque le metió un gol a Brasil. Y ahora, o sea, el punto es, no sigamos celebrando éxitos pasados. Tenemos que buscar éxitos presentes, lo cual no significa que no hay, pero tienen que haber muchos más, creo yo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más quisiera aportar, sumarse a esta lluvia de ideas, estos comentarios? Es bastante beneficioso que nosotros sigamos retroalimentándonos sobre qué es lo que ustedes han captado de lo que es transformación digital. Los invito a que hagan algún comentario, levanten la mano para que puedan sumarse, ¿verdad? Y por supuesto se vale no estar de acuerdo, ¿verdad? Eso es así. Pues por el momento no tenemos más preguntas ni comentarios, ingeniero. Entonces, muchísimas gracias. Realmente este webinar fue completamente distinto porque durante la exposición fue bastante participativo. Hubo personas de que estuvieron comentando, dando su punto de vista. Entonces, eso realmente es bastante enriquecedor. Entonces, sabemos que vamos hacia un camino que nos espera bastante, porque ahorita podemos decir, este es un gran paso, pero puede que sea solo el inicio, ¿verdad? Está en mute. Sí. Perdón, sí, gracias. No, y hasta ahorita que pongo la cámara porque están en la presentación, perdón por el fondo, pero había sido mi cumpleaños y me lo adornaron bien y no lo he querido quitar, así que no es de que estemos de fiesta por acá, sino que solo era una celebración. Bueno, muchísimas gracias, Inge. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Durante el transcurso del día vamos a estar colgando este webinar en nuestros canales digitales. Nos pueden seguir como Comisión GAE Oficial en tanto Facebook, Twitter o Instagram, ¿verdad? Y aprovecho a hacerles la invitación al próximo miércoles de webinar GAE. Tenemos nuestro webinar Protege tu organización. Muchísimas gracias. Entonces, estamos siempre al pendiente. Muchas gracias a todos, que pasen un buen día y gracias por la invitación, Andrea. Con gusto, ingeniero. Gracias por aceptar.